Hola, bienvenidos al Monito de Alex. Soy Beatriz Halcón, mamá adoptiva y psicóloga sanitaria. Hoy estoy aquí con Andrés García, que bueno, es papá adoptivo y lleva el canal de Adopción Positiva. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar con Andrés de la gestión emocional post-adopción. Y bueno, quería empezar con una frase del libro de Carmen Mateo, el libro Ser adoptado, que dice: cuando un niño o una niña se incorpora a su nueva familia adoptiva, en ocasiones se cree que con ello finaliza el largo proceso de la adopción, pero nada más lejos de la realidad. Bueno, yo esta frase me parece que explica muy bien lo que Andrés y yo vamos a comentar, ¿verdad, Andrés? Sí, la verdad es que sí, De lo lo que explica súper bien. sí, que las familias adoptivas, desde el desconocimiento pensamos que, bueno, llega el niño a casa, ya está, ya todo está Ya, encarrilado, todo fácil y bueno, y no hay que seguir aprendiendo. Y bueno, no. nosotros vamos a ir explicando un poco las emociones que pueden surgir en esa fase cuando ya el niño ha llegado a casa. Y bueno, yo había pensado empezar por la fase del enamoramiento en los primeros días. Sí quiero decir algo antes de que empecemos a hablar, que no todas las fases es igual para todo el mundo, hay personas que pasan por una, hay personas que pasan por otra, hay algunos que no pasan por a lo mejor por esa fase de enamoramiento. Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar en general de nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, de la formación que hemos recibido y de lo que seguimos aprendiendo cada día. Entonces, bueno, vamos Cada día. a explicar un poco por ahí. Y bueno, empezamos por esa fase del enamoramiento. Andrés, ¿qué puedes contarnos tú de esa fase? Bueno, el enamoramiento. El enamoramiento a mí me dio un poquito de vértigo. ¿Y por qué? Cuéntanos por El qué. enamoramiento. Me dio vértigo porque, a ver, mm, yo lo que sentí en aquel momento era felicidad total, pero mm, también me paré y dije, ¿voy a poder con esto? Ahí Prudencia. ya, ahí ya dije, ¿voy a poder con esto? ¿Voy a poder con esto que ha llegado a esta situación que ha llegado a la casa, que nos hace súper feliz, pero estoy realmente preparado? Ahí empezaron algunas de mis dudas, ¿no? De mis dudas. Y entonces también vi algo. Bueno, a mí al principio me llamó mucho la atención una de las actitudes de mi hijo el mayor, ¿no? Él era en ese momento un embaucador, todo estaba bien, todo le parecía bien, y a mí eso me parecía genial. A mí en aquel momento eso me parecía estupendo. Claro, Hoy yo estoy súper contento, el niño se está adaptando súper bien y ya después con el tiempo descubrí que eso no era normal, claro, que detrás de esa actitud que él tenía, pues ahí había un miedo que yo en aquel momento no entendí, no sabía, no te lo habían explicado, no te habían dado herramientas básicas mínimas para tú al menos detectar, oye, ¿por qué pasa esto? Entonces, eso lo descubrí ya con el tiempo, que esa actitud en este momento del niño no era buena, aunque a mí en aquel momento pues yo estaba súper feliz. Esto está estupendo, esto viene genial todo va bien, y esto qué bien se ha adaptado el niño en una casa, qué bien nos que bien estamos adaptando nosotros. estaba el niño. El vértigo que sentí empezó con la otra parte, la actitud Claro, de la niña, que fue totalmente diferente, claro, ya sea por la situación de ellos, por las edades, por dónde, la historia de cada uno, no lo sé, pero la niña actuó,
o tenía una actitud totalmente diferente, que ahí me dio el vértigo y digo, Dios mío, yo voy a poder con esto, vamos a poder con esto realmente, porque la niña, los primeros días de llegar a la casa, eso fueron 4 días de llantos totales, totales cada vez que me perdía, en ese caso fue a mí, me perdía de vista y eso era horrible, horrible lo que sufrió en aquel momento. Entonces ahí sentí vértigo y dije, Mm. ¿voy a estar preparado o no? Pues sí. La verdad que es compleja, además ¿Estaré o no? tú Y 2 niños, ¿no? Cada uno con su historia, cada uno con sus características personales. Ahí sí veías muy bien la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, la fase esa de y enamoramiento, yo creo que la mayoría de los padres adoptivos, mirando desde nuestro lado, desde nosotros, la mayoría pasamos por esa fase de nos enamoramos, qué maravilloso, qué felicidad todo, qué bien va todo, qué bien se está esa falsa creencia de ya se ha adaptado, ya se ha vinculado a nosotros, ya se ha pegado a nosotros, ya esto va encarrilado, ¿no? Ya no hay esto más. está serio. Mm. Yo creo que esa fase la mayoría pasa, ¿no? Por ello. Pero bueno, en tu caso, que tú lo explicas muy bien, tú fuiste consciente muy rápido de decir, uff, miedo, ¿no? Miedo de Sí, que. sí, Mm, sí, fue miedo al, claro, es que venimos de una situación totalmente diferente, venimos de estar en pareja, tranquilos, haciendo nuestras cosas, y ahora de pronto se llena la casa, se llena de desconocidos, porque están, y ya no solo por los niños, yo siempre digo que mi marido y yo éramos desconocidos en aquel momento también, exacto, porque sí, yo lo conocía a él como pareja, pero no como padre. exacto, es verdad. Eso es una realidad que y, y se después, y olvida. después cambia la película. Teníamos que conocernos los cuatro Mm, en aquel momento. Entonces, eso fue un momento de total felicidad, de muchas ganas de todo, mucho cacao en la cabeza de a ver cómo voy a afrontar el siguiente paso y mm. mucho Muy vértigo al... intenso, muy intenso. Yo recuerdo esa Sí, fase sí, como sí, las emociones muy intensas por parte de todos los involucrados, vamos, por parte de nosotros, porque como tú sí, dices, sí, nosotros nos conocíamos, pero en otro rol, nada que ver de ese padre, sobre todo cuando se es padre claro, primerizo, ¿no? Que no nos conocemos en ese rol ahora, somos padres. Antes éramos pareja, que no teníamos hijos, ya de pronto somos padres y ese pequeño o esos pequeños en tu caso que no nos conocen a nosotros, ¿no? Y bueno, sí es verdad es que. que tú lo, Sí, sí. tú lo has definido perfectamente. Es intenso porque es todas las emociones ahí. Mm, Es también, eh, caótico, yo a lo mí se me recuerdo muy, pasaba mucho, ¿qué? muy caótico también, como todo era tan intenso, todo era muy caótico. Sí es verdad que yo tengo que decir Era que caótico. en mi caso yo fui mamá adoptiva una semana después de que el país se cerrara por la pandemia, entonces en mi caso fue excepcional también. Pues como no podíamos salir, nos llevamos 3 meses o lo que duró el encierro, pues llegó a casa ya estando el encierro, ¿no? Y entonces, pues claro, todo se agudizó más porque no podíamos salir a ningún lado donde despejarnos, sino que 3 meses de pronto, juntos, unas personas que no nos conocíamos de nada, no podíamos salir a pasear para que nos diera un poco el sol, ni podíamos ir a ver a nadie. No podíamos ver a su familia de acogida, no podíamos salir a conocer a la familia extensa, no, nada, nada. Los tres y ahí ya está. Entonces es verdad que Y también mi ahí, y ahí, situación fue un poco más excepcional y más intensa. Pero bueno, yo también viví el claro. enamoramiento, tal cual, vamos, de Sí, libro. sí, sí. Enamoramiento del libro total. Bueno, Total, se Andrés, vive. nosotros que también nos movemos mucho por redes sociales, por tu grupo de Telegram, por tu grupo de Facebook, conocemos otras historias de otros padres que esa fase de enamoramiento
no ha existido, o sea que desde el primer momento pues ha sido una fase compleja, ¿no? Por lo que nosotros hemos hablado con otros padres, había también situaciones que no ha habido ese momento de enamoramiento del que hablamos. Es que yo siempre digo que hay tantas formas de sentir como personas hay en el mundo. Cierto. Entonces, cada uno lo vive de una manera, cada persona lo vive de una manera, lo que te vale a ti no tiene por qué valerle a otro, las herramientas que tú tengas no tienen por qué servirme a mí, pero sí a otra persona, entonces ahí es que somos personas y cada uno sentimos de una forma diferente. Yo creo que esa fase donde las familias adoptivas, las nuevas familias adoptivas no viven esa fase de enamoramiento tiene que ver con la fase siguiente en los que sí hemos pasado la fase de enamoramiento, cuando llegamos a la realidad, ¿no? A la A la realidad realidad, a la realidad. donde, bueno, pues el niño acaba de llegar a una casa nueva con unos desconocidos, empieza a mostrarse tal cual es, bueno, un poquito como es, y empieza a haber un poco más de dificultades porque, bueno, aprender a convivir personas desconocidas no es fácil. Y bueno, ahí llega el choque de la realidad, ¿no? Que a algunos pues le llega un De poquito la antes. realidad. Mm. Ahí llega la realidad y también a mí en mi caso fueron los cambios en la relación de pareja, la relación se, empezó a desestabilizarse por, porque cada uno teníamos una opinión diferente, empezaron los roces y también lo que te digo, ya tenemos que habituarnos a una nueva rutina que ya no es tan tranquila como la que tenías antes. Tienes que organizarte de otra forma, vives otra realidad, ya no es la vida tranquila de antes, que hablo de esta forma, pero no es que no se quiera, es lo que No, queremos, es lo no, que para queremos, nada. pero esa transición hay que vivirla, hay que pasarla y hay que hacerse consciente de que ya hay obligaciones nuevas y otro tipo de vida totalmente diferente al anterior. Y a mí en ese caso ya ahí empezó a desestabilizar la relación de, de pareja. Ahí. Y es importante saber gestionarlo cuando hay pareja, ¿no? Porque no en todas las familias adoptivas hay pareja, pero es verdad que ese cambio de rol y esas emociones que empiezan a surgir, el no entenderse a lo mejor a veces cómo gestionamos con los niños, cómo gestionamos entre nosotros, eso también hay que ser consciente de ello y hay que saber también pararse, verlo e intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible, sobre todo por ellos, ¿no? Que ellos sí que son niños, no saben y no tienen esa No madurez que saben, podemos tener nosotros. Mm. claro, claro. Pero bueno, son Y fases ya que tenemos que después, pasar todos al final, vamos, a adaptarnos a sí, la nueva eso situación. eh, eh, se pasa, se pasa. Es duro, pero se pasa, se pasa. Y ya después vienen las dificultades en la vinculación, ¿no? Mm. Sí, pues aquí a nosotros, a mí, nos vino muy bien la seguridad, Mm. de estar seguros y empezar. Aunque teníamos esos roces, eh, nos vino muy bien intentar entender al otro. Y con los niños nos vino genial la vinculación y ir dándole seguridad. Sí, Seguridad, la seguridad hizo magia, yo porque ya hay, eso te lo he escuchado a ti en otras charlas y es verdad que yo no lo veía tan consciente hasta que te lo escuché a ti, ¿no? El marcar claro cuáles eran los pasos que ibas dando con tus hijos, el que ellos supieran un poco qué es lo que iba a pasar. En mi caso también pasó exactamente igual que lo que yo te he escuchado a ti. El yo tener claro, el haber hablado con mi pareja, cómo íbamos a gestionar
cuando la niña tenía a lo mejor alguna perreta o cuando bueno, se enfadaba o se ponía triste, saber un poco cómo reaccionar desde haberlo mirado antes, ¿no? Y Sí, haberlo hablado antes, el haber pensado cómo gestionar eso, a nosotros nos daba muchísima seguridad, pero yo creo que a ella le daba mucha más todavía, ¿no? Porque ya sabía, no tenía el sí, miedo, si ella se ponía perretosa, ¿no? Como le digo yo, ¿no? Se enfadaba, tal, no sé sí. qué. Y nosotros actuábamos con tranquilidad y con calma, ella le daba una seguridad como para... Además, eh, yo, yo de eso me di cuenta, yo te digo, me di cuenta, pero siempre digo que es que sería genial que formaran a los padres, no de forma tan general, sino que le explicaran estos pequeñitos detalles. Mm, Es evidente que es muy difícil porque cada uno tiene una situación, los niños van a llegar con unas edades diferentes, de diferentes situaciones, pero algo más general. mm, Y yo eso lo tuve que descubrir solo porque a mm. día de hoy, ya cuando ya he empezado a leer, a formar, yo sé lo que pasó porque en este caso también el niño en esta etapa ya no era tan embaucador, Claro, ya ya se no, ya sentía más empezó tranquilo. con los retos, ya lo que quería era retarte, pero porque él tenía miedo, ¿vale? Esto lo entiende, lo entiendo ahora, yo en aquel entonces el niño no vea, está insoportable, está todo el día retándome. Entonces ahí es cuando ya empezamos a trabajar La la seguridad, vinculación. pero la seguridad en todo, hasta en la ropa que vamos a ponernos al día siguiente para evitar la perrera, como tú, no perrera has dicho, Perreta, perreta de se él, dice aquí en Canarias. la perreta de él y que no lo pasara mal al día siguiente cuando quería elegir la ropa que quería ponerse, que es normal. Sí, yo recuerdo a mi hija cuando ya Entonces, llevábamos un par de meses así, ella ya estaba un poco más segura, ¿no? O ya nos conocía un poco más, ya éramos alguien más significativos para ella. Ya no nos miraba con tanta desconfianza porque mi hija sí llegó con, no nos embaucaba tanto como tu hijo, sino que ella nos miraba con desconfianza. En plan, ¿estos quién son? ¿No? Muy así, ¿no? Y después llegó la fase de llorar. Lloraba, lloraba. Pero yo creo que era una cosa, aparte de la tristeza, porque no podía ver a la familia de acogida, solamente lo podía ver por vídeo, no podía tocarla, ¿no? Y vivíamos en la misma isla. Claro, esa falta de seguridad de mi familia, que ha sido mi familia siempre, y ahora no puedo, por mucho que lo viera a través de una pantalla, no es lo ya mismo. no. Lloraba mucho, entonces, y después de llorar mucho y ver que no pasaba nada, que la acompañábamos, la protegíamos, la cuidábamos, pasó el enfado. Se enfadaba por todo, pero por todo. Hasta por cosas que le daban alegría, se enfadaban. Y yo creo que era lo que tú decías de tu hijo, ¿no? Era como una forma de ver, de un reto, ¿no? Y si yo me enfado, ¿tú vas a seguir aquí? Pues sí, sigo aquí todavía, ¿no? Aunque te enfades, aunque llores, aunque desconfíes, aunque te enfades, yo sigo. Fueron fases también difíciles, ¿no? Que muchas veces yo creo que se idealiza mucho la adopción, como que es todo maravilloso y precioso, porque bueno, ay, es que has adoptado, tal, que se le dice mucho al niño que qué suerte has tenido, pero a los padres adoptivos también se nos dice, ay, qué bien, que y tenemos esa carga, ¿no? Ay, qué bien que has adoptado, ¿no? Vamos a ver, ¿sabes? Como que se nos regala mucho los oídos que tampoco lo queremos, para nada, pero que No, tiene momentos muy complicados y muy duros que solamente lo sabemos los niños adoptados y los padres y madres adoptivos que pasamos por eso, porque al final esto es para siempre y son nuestros hijos y vamos claro, y vamos a seguir es que hasta... eh, eh, es algo que hemos decidido nosotros, hemos decidido ser
por la circunstancia que sea o por el deseo que sea, ser padres adoptivos. Pero yo creo que un gran problema, y todavía hoy lo veo cuando hablamos con familias que acaban de Claro. iniciar el proceso, que, que todavía no se es consciente de lo que hay detrás y la responsabilidad y el trabajo que hay detrás de la palabra adopción. Y yo Cierto. creo que si fuéramos más preparados y más conscientes de lo que hay detrás, tendríamos menos trabajo que gestionar emocionalmente, al menos los padres, porque ya de por sí, pues estamos ahí para acompañarlos a ellos. Mm. Y es verdad que se olvida a veces de que los padres adoptivos tenemos que seguir ahí Si trabajando. tenemos nuestra carga más la Mm. Hablando de vinculación, que estamos hablando ahora, de cuando llega la fase donde parece que comienza a vincularse, que no quiere decir que acabe, porque el apego y la vinculación no acaban nunca, nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida con ellos y ellos con nosotros. Yo incluiría también la importancia que hay que darle a cómo nosotros también, los padres adoptivos, hemos aprendido nuestro tipo de apego y eso también influye en nuestra relación con ellos, ¿no? Porque ellos van a tener un apego inseguro por su historia, pero nosotros a veces también venimos con una historia preliminar de cómo hemos apegado con nuestros padres que nos influye en cómo somos nosotros padres, ¿no? Y eso también es importante verlo. Y verlo y trabajarlo. Verlo y trabajarlo, porque si yo vengo de una familia, por trabajar. ejemplo, muy autoritaria, que es lo normal, ¿no? Las edades que rondamos nosotros, venimos de una generación de padres muy autoritarios y era lo normal y era lo correcto. En ese momento era lo Sí, correcto. Ahora estamos en una sociedad que no, que sabemos que eso no funciona y que no es lo mejor, y sabemos que con niños adoptados no es lo mejor, no es lo que ayuda, pero tenemos que aprender a gestionar que a lo mejor lo que nos sale de forma natural es eso. Y con es ellos no. otra, lo que dice es otra cosa más que tenemos que aprender las familias adoptivas, que la forma con la que nos criaron no vale, Exacto, no vale. Ahora, y es un trabajo súper difícil, ¿eh? mucho. Eh, Trabajar de una forma más, o criar de una forma más conectiva. Yo hay veces digo, ¡ah! Se me acabó la conexión, hoy se me acabó la conexión, Ya no puedo pero más. porque es muy difícil, Mm. porque piensas que tú lo tienes que hacer como lo hicieron contigo, pero no, No sirve, no no es, sirve. no, no sirve para nada. Y es Mm, otra cosa más que tenemos que aprender mm. y que tenemos que ir aprendiendo los padres adoptivos también durante, yo creo que toda la vida, Sí, igual que el vínculo. exacto, exacto. Es fundamental ver qué tipo de apego tenemos nosotros para ver si tenemos que trabajar lo que es seguro, porque eso va a influir en el apego que queremos, la vinculación que queremos con nuestros hijos adoptivos también, sin perder de vista lo que necesitan ellos. ¿No? Porque también yo he hablado del apego autoritario, pero bueno, si es un apego permisivo, donde se permite todo, a lo mejor a ellos les da una inseguridad, ¿no? De no tengo ningún límite, entonces también su amor no tiene un límite, ¿cómo puede ser? Hay que valorarlo. Yo siempre me acuerdo cuando hablo de esto, de una frase que dice Claudia Antelo, que es una persona muy formada en adopción, que a mí me encanta, y ella dice que si tu hijo adoptivo necesita ir a terapia un día a la semana, tú tienes que ir 3. Tienes que ir 3 días a la semana a terapia, porque el trabajo tuyo es incluso más importante que el que haga el menor, porque seguro que tú tienes más historia ahí que trabajar que él incluso. Claro, Pues sí. totalmente. Otra de Y las... ahora,
No te preocupes. ahora de un tema que a ti y a mí nos encanta, Ajá. Yo las ya sabía que ibas a expectativas, ¿no? Las expectativas, ¿no? las expectativas, Dios ¿Qué mío. decimos de las expectativas? A mí me parece que es lo peor. A mí es lo peor. A mí sí me pasó en su momento una factura, me pasó factura. Tuve que trabajar mucho con ello, con las expectativas, y creo que no se forma adecuadamente en la preadopción y en las comunidades autónomas donde hay un seguimiento posterior, aquí no lo hay. El tema de las expectativas, no se trabaja para nada, pero para nada. Y es algo que hace que vaya mal después los procesos de vinculación y de apego con el menor. Yo tuve suerte que por mi profesión, que soy psicóloga, pues siempre voy a terapia y tengo siempre mi terapeuta de cabecera, y además siempre me he formado y he buscado especialistas en adopción cuando lo necesito y lo tengo. Pero las familias adoptivas no, nos vuelvo a decir, nosotros que conocemos muchas personas que inician el proceso, yo escucho las expectativas y digo, Dios mío, es que es un batacazo tan grande. ¿Por qué no? Porque son Totalmente. fantasías que no existen. Y los menores adoptados tienen otra historia que hay que verlas. Pero claro, es que eso si conociéramos realmente todo lo que, mm, lo que engloba la palabra adopción y todo el trabajo que lleva detrás, se nos haría más fácil el camino. O al menos decir, a ver, esto que me pasa puede ser esto. Tengo estas herramientas, voy a probarlas. No me vale, me voy a que me ayude un profesional que sepa de este tema. Pero es que hay situaciones que te ocurren y tú no sabes esto qué es, cómo lo hago, cómo pruebo, cómo digo, cómo actúo. Y ya te digo, a mí las expectativas me pasaron por encima tanto, tanto, tanto que hasta me planteé, no voy a decir nada horrible, me planteé decir, o sea, no me planteé, me decía yo mismo, yo es que no estoy preparado para eso. Exacto. A mí, yo ahora mismo pienso en aquel entonces del que estamos hablando ahora y yo no me doy la idoneidad. Claro. Pero lo bueno de Yo esto, no me... Andrés, o por lo menos lo que yo veo, que esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, el enfocarlo, el mostrarlo, y los padres y madres adoptivos futuros, o incluso que ya están en el proceso, incluso que ya tienen un niño o una niña adoptado, y lo escuchen, lo van a ver. Se van a dar cuenta de que las expectativas dañan la vinculación y dañan el tipo Sí, de sí, apego que vas a tener con tu hijo. Y si no lo trabajas, estás creando un daño sobre ese niño que ya viene con daño hecho. Y nosotros somos los adultos. Por mucho que queramos, los niños no son responsables, pero nosotros sí somos responsables de poder hacerlo de otra forma y de poder trabajarlo. Entonces, eso hay que cogerlo. Y simplemente el que se escuche, que es lo que yo hubiera necesitado a lo mejor en mi formación preadoptiva, el escuchar que existía el tema de las expectativas, yo creo que me hubiera ayudado muchísimo. Solo escucharlo, que sí, existía sí, eso. escucharlo, que es lo que tú dices, no, yo entiendo que no se puede dar una formación tan grande por lo que sea, pero al menos que tú digas, Dios, expectativa, ¿qué es esto? Voy a mirarlo. Hostia, a ver, conflicto de lealtades, que eso fue nuevo para mí, yo no tenía ni idea. Cuando yo lo escuché, digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es los conflictos de lealtades? ¿Qué son estos? Y entonces hay muchísimas cosas que no sabemos Que y tenemos que trabajar. las expectativas son horribles, Horrible, horrible. horribles, Y yo creo que es horribles. fundamental trabajarlo, ¿eh? De verdad Y que es es fundamental trabajarlas, sí. fundamental trabajarlo por el bien del menor y por el bien de nosotros también.
Porque en mi caso, tú decías que no te habías preparado, yo sentía todo el tiempo que no estaba siendo la madre que mi hija necesitaba. Eso era lo que yo siempre pensaba. Entonces me generaba un sentimiento de Y culpa y de inseguridad, porque llegaba un momento que no sabía cómo hacerlo. O sea, no sabía claro, cómo gestionarlo, es porque que llegas a ese punto hasta plantearte, mm, Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy dándole lo que necesita? ¿Esto es lo que tengo que hacer? Es que esto es horrible, pero bueno, están ahí, hay que trabajarlas, exacto. Lo importante es más por lo menos tarde o más ya ser temprano. consciente de ello, de que existe Sí, esa parte de y que que existen ahí. si te ves reflejado, pues a ello, a trabajarlo. Y a trabajarlo tú Sí, como adulto en terapia si lo necesitas. Y con profesionales que hoy por suerte tenemos muchos profesionales formados en adopción. Yo la siguiente parte que se habla mucho en adopción, que es algo que no es desconocido, es la mochila que trae el niño, que además yo le añadiría la mochila que los padres y madres adoptivos también traemos. Se juntan de pronto una familia, unos individuos que no se conocen, que además encima cada uno lleva su mochila a cuesta y que influye, ¿no? en esos primeros momentos de adopción, en esos primeros años, porque están ahí y afectan. ah, ¿Cómo lo ves tú el tema de cómo ellos le llaman la mochila, ¿no? la mochila. La mochila a mí me trajo también problemas, pero es que esto es todo lo mismo, me trajo problemas a mí, porque yo pensaba en la mochila bueno, lo que decimos mochila porque normalmente siempre se dice lo mismo. Mm, Eh, en la mochila del niño, de la niña, y a mí esto también a mí me creaba ansiedad, porque yo también ya, digo, pensaba, yo que le habrá faltado, es que me vuelvo otra vez, o esto me lleva otra vez a las expectativas, le estoy mm. dando, y siempre tenía en la cabeza, yo esto, tengo que darle esto porque no, a lo mejor no lo ha tenido antes. Mm, Y, y, y era algo también que me arrastraba otra vez a las expectativas. exacto. Y añadiría también esta parte, también ser consciente de la historia, ¿no? Familiar anterior, ¿no? Yo sigo escuchando hoy en día cómo se le oculta cuando son tan pequeños que son adoptados, se intenta pues que no sepan nada, que eso es parte de su historia, parte también de su mochila, por lo tanto, y que se le está negando, ¿no? Y eso también los padres y madres adoptivos tenemos que ser conscientes de que esa historia está ahí y no negársela. Es que es parte de su identidad, ¿cómo le vamos a negar su historia previa? Como si a nosotros ahora cogieran y nos cortaran parte de nuestros recuerdos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Le estamos cortando parte de lo que es, ¿no? Es otra cosa que genera también muchas dudas porque, bueno, la familia que están en proceso de adopción, yo les diría que intenten enterarse de todo lo posible, porque hay familias que no saben nada. Mm. ¿Y qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando el niño o la niña te preguntan y tú no tienes que responderle? Pues exactamente eso. Yo aprendí en formaciones porque un poco mi caso es eso, nosotros no tenemos muy poca información previa y es eso, es decirle que no le puedes dar información no porque no quiere, sino porque no la tiene. Y a lo mejor ver un poco qué es lo que ellos No la piensan tienes. que es su historia previa, ¿no? Pero no negarlo, no vamos a hablar de eso porque como no sé lo que hay, no vamos a hablarlo, no. No tengo esta información, pero ¿tú qué crees que pasó? Cuéntame. Y así yo acompaño a mi hijo en su historia, aunque no existe, aunque no sepamos lo que es, no es que no exista, no existe, existe, lo que, aunque no sepa darle forma porque no tenga esa información, pero sí darle pie a poder hablar libremente
con sus expectativas también, con sus ideas, su fantasía, que a lo mejor puede ser verdad, no lo sabemos, porque no sabemos qué puede recordar o no, pero no, No sobre lo todo no sabemos. negarle porque es parte suya. Es que yo será lo mejor porque, bueno, a lo mejor estamos muy implicados y demás, pero a mí me sorprende muchísimo cómo existe, que tiene mucho que ver con la falta de formación de las familias adoptivas, ¿no? Que llega el niño y dice, yo ya no sigo formándome, yo ya es como tal. No, hay que seguir aprendiendo y seguir. Ya está aquí. No. Bueno, ¿y qué tal? Antes que nombraste el tema de los comportamientos cuando ellos ya se sienten un poco seguros, cómo vienen comportamientos a lo mejor un poco más complicados, cuando ya ellos se sienten un poco más, ellos ya, y empiezan a ver comportamientos que a lo mejor a los padres nos cuesta trabajo gestionar, ¿no? Yo también recuerdo una frase que me dijo Claudia Antelo en una formación que dio ella en YouTube y demás, comentó de que todo comportamiento es comunicación. Es Cuando a lo mejor comunicación. los niños adoptados al poquito empiezan a mostrarse tal cual, o a lo mejor nos están queriendo decir algo que no sabemos o que no estamos entendiendo. Y además Claudia se aprende un montón con ella Sí. y te dice cosas que te hacen reflexionar a tope, y además que funcionan totalmente. Cuando, cuando, cuando ellos tienen estos comportamientos súper súper descontrolados, que tú no sabes por lo que viene, es súper importante conectar con ellos. Ahí aprendes un montón, tranquilizarlos, y ya ahí ya vas descubriendo qué es lo que les va pasando. Y, y es que no vale como en nuestra crianza. A ver, todavía hay veces que me pasa, ¿eh? Porque yo todo esto de la crianza colectiva lo estoy empezando a aprender hace poco, pero es que no funciona el decirle, no, quédate quieto, no, quédate quieto, no, es que no es la forma. Y No además, llega a ellos, después, no llega. no llega, no vale. Sin embargo, después lo hace de una forma más respetuosa, más cercana, y digo, hostia, es que esto funciona, es que esto Exacto, funciona exacto. y súper bien. Lo que pasa es que también Y es ya después complicado, como estamos es muy difícil. acostumbrados a la Es educación muy difícil tradicional. porque, claro, es muy difícil porque tienes que despegarte de todo lo que viste en la crianza que tú tienes. Mm, exacto. Pero cuesta, pero también pasa igual que como hablamos antes de lo que yo te digo, de darle seguridad hizo magia. Ya. Darle conexión hace magia. Eso hace magia muchas veces. Lo que pasa es que hay veces que cuesta un montón, pero eso es magia. Sí, pero yo creo que Magia para conocerlos y magia para entenderlos, es y cuestión es de una probar. maravilla. De probar. Sí, Yo había escuchado también muchas charlas de Claudia y hasta que no empecé a probarla, como tú, a probar hacerlo de esa forma, dije, Dios mío, ¿cómo no? ¿Cómo esto no se enseña en las formaciones preadoptivas, Dios mío? Porque es que no tiene nada que ver. Sufre nada. muchísimo menos el menor y sufrimos nosotros Sí, mucho menos porque si quiero que recoja y me enfado, pues a ver ahí quién va a salir contento, nadie. Pero si yo intento conectar, vamos a hacerlo entre los dos, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Por decirte una de las mil cosas que se puede pasar a lo largo del día, ¿no? Y que es súper típico, que sí, se convierte en otra cosa, en otra sí. cosa. Otra cosa diferente. Y además es que cambia el clima, cambia la relación, cambia totalmente. Totalmente. Cuando se pierde la desconexión, ya se pierde todo, pero cuando se conecta de verdad y se habla con el respeto cambia todo.
Cambia un montón. Incluso con los adultos, ¿eh? Exacto, exacto. Es otra forma de Incluso con los comunicación completamente, otra forma de adultos. comunicarse, muchísimo más Sí, sana, más agradable y que llega más a vincular con la otra persona, sea adulto o claro, niño, da igual. Mm. da igual, lo que sea, lo que Bueno, sea. yo quería ahora decir una frase, también del libro de Carmen Mateo, que también me gusta mucho, para que habláramos de otra etapa que surge cuando ya el niño lleva un tiempo en casa, que dice así: cuando los niños están intentando adaptarse a su nueva situación, los padres y madres adoptantes también están experimentando su propio proceso de aceptación. ¿Y por qué quiero decir esta frase ahora? Porque cuando ya el niño lleva un tiempo en casa, ¿qué pasa con nosotros? Porque nuestro rol como persona, no como pareja, sino como persona, cambia totalmente. Hemos pasado a no tener hijos, Mm, si no habíamos sido padres, a tener todo el tiempo a nuestra disposición, a decidir solamente y únicamente sobre nosotros. Y ahora, ¿dónde estoy yo como persona? No como pareja, no como mujer trabajadora o como hombre trabajador, sino yo como persona, ¿dónde estoy? Y yo creo que es algo que también hay que gestionar cuando ya el menor lleva un tiempo en casa, porque es verdad que al principio todo el tiempo hay que dedicárselo a esa persona o a esos niños, que no solamente uno, pero es que cuando ya empieza la cosa a adaptarse un poquito, ¿qué pasa con nosotros? ¿Y nuestra individualidad dónde está? ¿Dónde está? Ahí en ese punto, yo recuerdo que yo pensaba en ahora que soy yo, y yo ahí todavía todavía tenía ahí la factura de la, de las expectativas. Expectativa, claro, si Ahí somos la sombra todavía, que nos eso persigue. estaba ahí, ahí estaba la sombra. Ahí todavía yo me planteaba, ¿puedo yo con esto? ¿Realmente? ¿Puedo yo? Yo ahí me convertí en una persona desbordada, estaba desbordado, aplastado por las expectativas, por el compromiso que tenía, mm, o que yo, bueno, es verdad que tenemos un compromiso, pero mis expectativas lo multiplicaban el compromiso y lo hacían mucho más grande, y me comprometía mucho más de lo que, de a lo mejor lo que tenía que estar. Pero, y ahí apareció, yo ahí todavía tenía yo puedo con esto, voy a poder con esto, voy a poder darle una patada y ya después de esto, pues ahí empezaron ya los problemas en la pareja, Mm. ahí empezaron ya los problemas bien gordos. Hombre, Yo, date cuenta que mm, si tienes pareja, adopta, dos personas adoptan a un niño, ya no solamente cambia el rol como de individualidad, sino que cambia el rol de pareja. Y claro, encima somos padres. Encima me doy cuenta que yo ya he dejado como un poco de existir. Encima tengo que dejar también tiempo para mi pareja. Es que claro, se mezcla todo y conlleva una reacción ahí que, no, que es complicado de gestionar, ¿eh? Es complicado. sí, yo ahí también, en ese momento también fue un momento complicado porque mm, yo me planteaba, yo decía, digo, es que estábamos tan desconectados totalmente Mm. Esa es la que frase yo que decía, yo, y desconectado, la estábamos palabra. súper desconectados, y es duro lo que voy a decir, pero yo a veces pensaba, digo, somos cuidadores de niños. Nos hemos desconectado tanto que es que estamos aquí y estamos cuidando de nuestros niños, y, y también, claro, también era la situación.
no queríamos tampoco, queríamos trabajar mucho la vinculación, porque esto, claro, todo esto fue prácticamente el primer año o año y poco. Entonces, claro, tuvimos que organizarnos de otra forma, cambiar los turnos de trabajo. Trabajábamos en la misma empresa y uno trabajaba por la tarde y el que estaba en casa estaba con los peques, el que trabajaba por la mañana, por la tarde estaba con los peques, y entonces pues, fue una desconexión total, total que nos afectó un montón, nos afectó un montón. ¿Y cómo se arregló? Conectando, Volviendo a la amistad. conectando, poniéndonos en los zapatos del otro, sentándonos, a hablar, a ver qué pasa aquí, qué es lo que tú sientes, qué necesitas, en qué puedo ayudar, tanto el uno como el otro. Y ahí empezó ya la estabilidad. Y ahí se quitaron muchos miedos, las expectativas ya fueron quedando un poquito a la sombra, aunque todavía estaban por ahí, pero ahí, ahí se fue disipando ese mal rollo, pero fue un tiempo muy complicado porque también te planteaba y decía, es que esto no es lo que Lo que yo a lo esperaba, mejor las no, lo expectativas. que yo esperaba. Esto no era lo que yo esperaba. Yo no esperaba esto. Y también pensaba en los niños y dice, es que estos niños no necesitan Esta familia. este ambiente, los niños lo perciben todo. Entonces, aunque no hubiera discusiones y cosas delante de ellos, esa desconexión la notaban ellos también. Es verdad. Entonces ahí hubo que ponerse las pilas bastante y cortar Y trabajarlo, y gestionar trabajarlo eso que está pasando y en la entender. pareja. Además, además ahí, cuando dice lo que dice, cuando dijiste antes lo que dice Claudia Antelo de si mi hijo va a terapia un día, yo tengo que ir tres, ahí los niños no iban a terapia, pero nosotros sí, ¿eh? Hombre, claro, totalmente, Por vamos. separar. Segundo, totalmente eso, es verdad, exacto. En nuestro caso A igual, todo el nosotros también mundo. consideramos Ahí sí hubo necesario, buscar, ahí sí hubo, y eso es ser responsable, ahí sí hubo que buscar ayuda. y eso es ser responsable como adulto, como padre o madre adoptivo, como pareja y como familia. O sea, si yo no estoy pudiendo con esto, si no estamos pudiendo con esto, solos, necesitamos apoyo de un profesional que nos vaya a acompañar y nos vaya a decir un poco cómo aprender a gestionar esto. Y es necesario. Y esto es parte del aprendizaje. Y no va a ser, no tiene que ser a lo mejor toda la vida, pero sí es parte del aprendizaje. Y es necesario a veces. Necesario, totalmente. Y en ese momento fue necesario. Y nos hizo totalmente conscientes fuimos conscientes de que esto había que hacerlo y que nos iba a venir bien y vino estupendo, vino estupendo. En esta parte yo metería también el tema de la familia extensa, ¿no? Porque ellos también Sí, sufren mucho por no sentirse a lo mejor iguales, ¿no? O por la necesidad de sentirse aceptados por la familia extensa. Y eso también es claro, importante verlo, ¿no? sí, es Y importante. hacérselo ver también a la familia extensa, ¿no? De que Sí, eso, los niños pueden tener esa necesidad y que ellos tienen que ser conscientes de eso. claro. Con la familia extensa hay que trabajar mucho también y explicarle Mm. muchísimas cosas que, a- a- que, que hay veces que les cuesta Claro, pero entender, no desde el desconocimiento al final, porque bueno, claro, es eh, normal, no saben a lo es mejor normal, cómo hacerlo y bueno, hay que claro, enseñarles desde nuestra postura, que a lo mejor sabemos un poquito más, pues enseñarles un poco
bueno, que a lo mejor las cosas no son así, que es mejor pues no decir tal, porque bueno, eso típico, yo siempre digo lo típico, ¿no? Que siempre les dice, ¡ay, qué suerte he tenido! Por favor, eso ya es muy antiguo, vamos a explicárselo, vamos a... y enseñarlos que no, que eso ni ayuda, ni ayuda a nadie y que no es una realidad tampoco, que suerte no han tenido. Lo primero, que suerte no han tenido. Entonces, vamos a enseñarle a la familia extensa a darse cuenta de... Que, bueno, y ahora nos toca, creo yo, hablar de la escuela, ¿no? Ujú. Del tema de la escuela. ¿Tú tuviste problemas al principio? Bueno, yo verdaderamente ahora es cuando empiezo a tener un poco de problemas, porque claro, mi niña es muy pequeña todavía y sí hay una cosa que a lo mejor me gustaría contar. Claro, los niños adoptados tienen sus historias, tienen comportamiento a lo mejor más intenso, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad donde todos los niños tienen que ser calladitos, quietecitos, hacer caso siempre, no hablar, pequeños soldaditos. ¿Qué Sí, pasa? Que en el momento que te sales de ese patrón general, porque no se ve la individualidad, sino que se ve la generalidad, pues tiene un problema de hiperactividad, tiene un problema de, pues si no, pues autismo, pues si no, le tienen que poner una etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. Mi niña es muy pequeña, casi que acaba de empezar el colegio ahora, este año, y es muy activa, que no quiere decir que sea hiperactiva, sino que es una niña muy activa porque le gusta mucho saltar, le gusta mucho correr, le gusta mucho gritar, le gusta mucho... Ella es muy intensa en todos los ámbitos del mundo. ¿Qué pasa? Que ella ha estado en dos colegios y el primer colegio, bueno, por temas laborales que nos hemos tenido que mudar, en el primer colegio pues lo veía con una posible hiperactividad. Entonces, bueno, pues yo hablé con profesionales del ámbito de la adopción y enfocados en niños pequeños y les pregunté y bueno, después de ver a la niña y demás me dijeron, ha sido una comparación de tu hija con el resto. Entonces, como tu hija destaca, pues se ha pensado que puede tener hiperactividad. Cuando ha ido al siguiente colegio, yo le he preguntado a su profesor, ha pasado 2 o 3 meses en ese colegio y como no me decía nada, pues digo, le voy a preguntar y me dice, no para nada, hay niños incluso más activos que ella. Entonces, claro, a mí eso me sí, chirría mucho. O sea, ¿qué pasa? Que en el momento que un niño y un niño adoptado que tiene su historia, que a lo mejor necesita moverse más, necesita ser más inquieto, porque es que a lo mejor lo necesita. claro, O sea, no es que no pueda inhibir sus impulsos, ¿no? Es que a lo mejor necesita moverse más, necesita saltar más, necesita vivir más intensamente las cosas. Ya por eso hay que ponerle la etiqueta y ya es un problema en función a los demás. No estamos viendo a ese niño individualmente, ¿no? Entonces yo creo que es uno de claro. los mayores problemas que pasamos las familias adoptivas, ¿no? Que se nos señala cuando sale del patrón general y se le quiere automáticamente poner una etiqueta, pero automático, vamos, corriendo. Sí, Porque si le sí, pongo una etiqueta ya le voy a dar una solución, no sé, a lo claro, mejor medicándole, no sé con qué. Fin, claro. en tu caso, ¿cómo Yo lo has vivido? ahí, Que tú tienes dos además, ¿cómo? sí, yo en, en aquel entonces, eh, a ver, yo le tuve mucho miedo Vale. a a la escuela, pero porque no sabía si iban a estar preparados para, para poder abordar los temas del niño que fue el primero que entró a la escuela. Y claro, tuve mucha suerte, porque claro, nosotros somos una familia homoparental. Eh, ahí tuve suerte que la escuela
¿Sigue? Trabajó mucho al principio, cuando entramos a trabajar, trabajaba la diversidad familiar, eso siempre. A eso nos vino genial, porque yo le tenía mucho miedo a ese tema, a, a que, a que a que los niños no entendieran que había diferentes tipos, o sea, sus compañeros, que había diferentes tipos de familia y que en clase había un niño que, que tenía dos papás y aparte, pues le preguntaban, ¿y por qué tienes dos papás? Entonces él tenía que tuvo que ir aprendiendo a dar esas explicaciones y se le enseñó desde la naturalidad y siempre con el apoyo del equipo docente, aunque todavía reconozco que hasta ahí llegan. Pero en el tema que tú has comentado de niño más inquieto, eh, y ahora que tiene 6 añitos, y ahora que es más grande, y ahora sí quieren, si te llaman la atención, oye, que el niño es muy inquieto, vamos a trabajar un poquito, ¿sabes? Este tema vamos a trabajar un poquito más este tema que a ver por qué es tan inquieto, a ver qué le pasa, a ver qué... Pero yo reconozco que yo me relajé porque vi a la escuela comprometida con este tema y los problemas a lo mejor ahora sí tengo más problemillas porque en este curso escolar pues tienen más profesores, no es una Único profesora profesor. sola, su tutora está súper comprometida, me pide información, le mando la información que necesita, que le haga falta, pero claro, eso hay que trasladárselo al resto de profesores que tiene, que ahí no los veo yo muy conectados o muy comprometidos con el tema, pero supongo porque lo desconocen. Claro. Pero sí, Entonces, sí es importante que los profesores, si hay algún profesor que por suerte nos pueda ver, que intenten formarse, que se intenten formar en adopción, que intente ver la individualidad. Yo sé que es complicado, que cuando tienes 15 o 20 niños en clase es complicado, claro, pero dentro de esa complejidad que sean capaces de ver que cada niño es diferente, que tiene unas necesidades diferentes, que no podemos, que no se puede tratar, porque realmente nosotros en nuestra vida no tratamos igual a todas las personas que conocemos, nos relacionamos de forma distinta con nuestra pareja, con el vecino de enfrente, con nuestros padres, con nuestros tíos, nos relacionamos de forma diferente porque somos capaces de ver que somos diferentes, que tenemos necesidades diferentes, que tenemos que hablarnos de forma o tratarnos de forma distinta, pero con los niños es como que no se tiene ese favor. Se les exige tanto cuando son tan pequeños y después se nos olvidan que ellos tienen unas necesidades que hay que cubrirles porque ellos todavía no están preparados para diferenciar esas cosas. Entonces los profesores son una parte muy importante de la vida de los niños y tienen que ser son capaces súper, de verlo. sí, son súper importantes y vamos, tienen que formarse en ese aspecto porque cada niño es un mundo Mm, y eso es cada uno importante. tiene sus circunstancias. Yo ya te digo, yo así de forma general, yo me tranquilizó la organización en el cole nuestro, en ese aspecto, aunque Qué sí, bueno. soy de la opinión que hay que seguir trabajando un poquito más. Eh, Pues no Pues sí, sé, Andrés, lo dejamos ya aquí porque hemos hablado mucho tiempo ya, ¿no? sí. Yo no he calculado el tiempo, pero llevamos un rato bien Muchísimo, grande. muchísimo tiempo. Pues no sé si quieres decir una frase antes de acabar, para cerrar un poquito.
Yo me gustaría decirle a las familias que están empezando el proceso de adopción que, que se conviertan en esponjas, que se preparen todo, que aprendan de todo, que lean, que utilicen todas las herramientas que acabas de decir, grupos, libros, asociaciones, de que les puedan ayudar porque les va a venir genial, genial, genial para gestionar muchísimas de las emociones que tenemos los padres adoptivos y que luego, si nos gestionamos, tenemos que gestionarlas junto con la de nuestros peques cuando llegan a casa. Pues Andrés, muchísimas gracias y bueno, nos vemos otro día, ¿no? Nos vemos otro día, seguro. Venga.